Hola a todos y a todas, me llamo María Pérez Sánchez, soy alumna del Máster Universitario de Enseñanza de Español Lengua Extranjera y les voy a presentar algunas de mis reflexiones respecto a las metodologías que hemos estudiado que corresponde con la tarea 5 de esta asignatura. En primer lugar, me gustaría hablar un poco de si existe alguna metodología perfecta en educación. Luego abordaremos tres métodos y enfoques que son el aprendizaje cooperativo, el enfoque por tareas y el microlearning. Por último, ofreceremos una pequeña visión sobre la inteligencia artificial en el aula y finalmente terminaremos con algunas de las conclusiones. ¿Existe una metodología perfecta en la educación? Antes que nada, me gustaría detenerme para resaltar una idea que se expresa en el artículo Mirando hacia adelante. Y es que no existe una metodología única, pues hasta el momento los docentes no disponemos de ninguna varita mágica que nos permita desarrollar nuestras clases de la manera perfecta. Sin embargo, disponemos de varias metodologías y enfoques que podemos poner en práctica durante nuestras sesiones e ir adaptándolas en función del contexto. El uso de diversas metodologías permite que el aprendizaje sea más amplio y enriquecedor, pues cada alumno tiene sus propios métodos de aprendizaje y unas capacidades individuales, por lo que la adaptación de los métodos a las realidades de la clase es necesaria. El aprendizaje cooperativo. En primer lugar, me gustaría destacar la importancia del aprendizaje cooperativo en mis clases, pues al tratarse de una lengua extranjera considero de vital importancia que el alumno trabaje en grupo para poder interactuar en la lengua meta y porque además ofrece múltiples beneficios para el proceso de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo el desarrollo de la capacidad de cooperación, destrezas personales y habilidades sociales, la incrementación en el sentido de la responsabilidad, etc. En mis clases trabajo por islotes. Cada grupo tiene un nombre de un país hispano y forma como un mini gobierno. Existe un jefe de grupo, un secretario, que es el encargado de contar los puntos de participación por cada clase, un portavoz, un encargado de escribir en la pizarra, etc. Estos roles van cambiando, pero es el país el que decide. Existe un reglamento que se debe respetar para el buen funcionamiento de la clase y a lo largo del curso vamos añadiendo pequeñas normas a medida que van aprendiendo cosas. Por ejemplo, podemos poner la norma de dirigirse al profesor exclusivamente en español y si algún país no respeta esta norma, los países vecinos pueden penalizarlo, quitándole un punto positivo. Otro aspecto que me resulta bastante útil de trabajar de manera cooperativa es que puedo trabajar la coevaluación en muchas actividades de manera eficaz. Al principio, el alumnado tiene problemas para evaluar a sus compañeros, porque son amigos o porque simplemente no saben. Pero una vez que entran en la dinámica, es muy interesante porque no solo otorgan una calificación, sino que la acompañan de una retroalimentación. He de decir que en ocasiones, cuando los comentarios vienen de los compañeros, tienen un impacto mayor que cuando vienen del profesor. En cuanto al enfoque por tarea, desde hace 2 años trabajo siguiendo este enfoque y me resulta altamente motivador y significativo para el aprendizaje, pues los estudiantes son capaces de comprender el sentido de las actividades intermediarias que realizamos, ya que son necesarias para la elaboración de la tarea final. Todo lo que trabajamos en clase se hace con un objetivo, así que el alumnado se implica y se esfuerza mucho más. Además, como trabajamos de manera cooperativa, muchas de las tareas finales se hacen en grupo promoviendo la interacción, la creatividad, la integración y el trabajo en equipo. Gracias a este enfoque, el alumno es el centro del proceso de aprendizaje. Se trabaja el currículum a través de los intereses de los alumnos y lo que más me gusta a mí personalmente es que los alumnos investigan y experimentan tomando decisiones autónomas que les ayudan a llevar a cabo los proyectos. Ahora bien, ¿en qué puesto queda el profesor cuando seguimos este enfoque? Pues el profesor simplemente asume el papel de facilitador o guía. Está ahí para apoyar a los alumnos durante todo este proceso. El microlearning. En cuanto al microlearning, he de confesar que siempre he trabajado de esta manera, pues considero que hoy en día es muy difícil que un alumno preste atención de manera activa durante 50-55 minutos que dura una sesión, especialmente en el contexto actual donde estamos sobreestimulados. La proyección de pequeños vídeos de 2 o 3 minutos, anuncios publicitarios, textos cortos, reels extraídos de redes sociales, extractos de una publicación, etcétera,
Es una manera de trabajar con documentos breves que permite focalizar el aprendizaje en la producción del alumnado y el trabajo activo del estudiante, en lugar de tener un rol pasivo donde el alumno es el receptor de la información. Gracias a esta metodología nos permite dar pequeñas píldoras, pequeños textos o pequeña información al alumno con la que va a tener que trabajar durante los 45 minutos restantes de la sesión. Por lo tanto, el alumno tiene un rol activo, elabora, crea, produce, y esto hace que el aprendizaje, evidentemente, sea más significativo. Reconozco que he llevado a cabo esta metodología de manera inconsciente y ha sido gracias a esta asignatura que he aprendido que esta forma de trabajar tiene un nombre. Sin embargo, me comprometo a intentar perfeccionar este método, pues evidentemente lo hacía sin conocimiento y ahora viendo que existe una fundamentación del microlearning, pues trataré de aplicarlo a mis aulas de manera más eficaz. Por último, me gustaría hablar de la inteligencia artificial, ya que todos conocemos los beneficios, como por ejemplo la generación de material didáctico, apoya el proceso de escritura, generación de ideas, y evidentemente lo podemos utilizar en el aula, creando rúbricas, cuestionarios, etcétera. Es verdad que se ha convertido en un gran aliado en el mundo educativo, tanto para los docentes como para los estudiantes, siempre y cuando sepamos utilizarla, ya que nos permite diseñar tareas personalizadas, crear secuencias de aprendizaje en función de X objetivos. Para el alumnado también puede ser muy útil, pues al fin y al cabo la inteligencia artificial se trata de un profesional de la materia, por lo que el alumno puede aprovechar para hacerle preguntas, tener una conversación en lengua meta. Reconozco que todavía no he recurrido a la inteligencia artificial en mis clases, pero tras haber leído el documento propuesto en la asignatura, tengo que confesar que ha suscitado mi interés y me parece que es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar para incorporarla en nuestras aulas, ya que un buen uso de la inteligencia artificial nos puede permitir reducir el tiempo de trabajo en casa y generar materiales que puedan adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, ya que tenemos unas ratios muy altas y unas necesidades muy, muy exigentes por parte del alumno, ya que cada uno tiene un ritmo de aprendizaje diferente, un contexto completamente diverso que muchas veces no encaja con la metodología que llevamos a cabo, ya que estamos pues sobregeneralizando muchos conceptos. Ahora bien, en el contexto en el que yo doy clase, que es en Mayotte, es cierto que no disponemos de mucho material digital, por lo que la inteligencia artificial en las aulas todavía está muy lejos, aunque es cierto que yo como profesora podría empezar a aplicarla generando pues rúbricas de evaluación, diseñando planes de clase o planificando algunas unidades didácticas con la ayuda de la inteligencia artificial. A modo de conclusión, podríamos decir que no existe una metodología perfecta. Cada maestro, cada docente tiene que apropiarse de la metodología y adaptarla según el contexto, ya que no todos los alumnos son iguales, ni todas las clases, y evidentemente los distintos niveles. Entonces hay metodologías que funcionan más con alumnos más jóvenes, otras que funcionan mejor con un alumnado, perdón, más adulto, y la capacidad de adaptación del docente es lo que va a marcar la diferencia. La inteligencia artificial es cierto que es un gran aliado de la educación y que deberíamos de empezar a incluirla en nuestras aulas, sobre todo porque nos puede facilitar mucho el trabajo de profesor. Y el alumnado, yo creo que teniendo en cuenta que se irá introduciendo la inteligencia artificial de manera casi obligatoria de aquí a unos años, pues tendremos que ir formándolo y enseñándole a convivir con esta nueva herramienta. Pero como hemos dicho desde el principio, cada maestrillo tiene su librillo y lo importante es tener ese conocimiento de estas metodologías y estos enfoques basados en una base pedagógica que nos pueden ayudar a desarrollar mejor nuestra labor docente en el aula. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi presentación, que haya sido enriquecedora y muchas gracias por su atención.